Bueno, hoy vamos a empezar con el aparato respiratorio y vamos a ver lo que es inspección y palpación. Antes de empezar con esto, vamos a ubicarnos en las regiones del tórax y algunos puntos importantes de referencia que podemos llegar a tener. Si vamos a la región anterior del tórax, tenemos que tener en cuenta las clavículas, el ángulo de Lewis, que es la unión del mango con el cuerpo del esternón, que corresponde al segundo arco costal. Es un punto importante de referencia. El ángulo epigástrico, que corresponde a la apófisis sifoides. Y tenemos en la cara anterior líneas verticales, la medioesternal, que es la línea media del tórax, en la cara anterior, paraesternal, que pasan por los bordes del esternón, la media clavicular, que pasa por el medio de la clavícula, y la axilar anterior. Y esto nos va a dividir en regiones supraclaviculares, infraclaviculares y la supraesternal. Si vamos a la cara posterior del tórax, vamos a tener la columna, donde el punto importante es la vértebra más prominente corresponde a la apófisis espinosa de la séptima cervical. El omóplato, su espina corresponde al tercer espacio intercostal y la punta del omóplato al séptimo espacio intercostal. Y después tenemos líneas verticales, que es la vertebral o la línea media, la escapular, que pasa por el borde interno de la escápula, y la axilar posterior. Bien, esto nos va a dividir en regiones, la región posterior, que es la escápulo-vertebral, lo que va entre el borde de la escápula y la línea media o la línea vertebral, la escapular, que corresponde a la escápula, y la infraescapular, que va desde el ángulo de la escápula a la 11ª vértebra dorsal. Si vamos al lado lateral, tenemos líneas, tenemos la axilar anterior, que ya habíamos nombrado, que corresponde a la unión con el pectoral de la axila, la axilar posterior, que corresponde a la unión con el dorsal ancho, y la axilar media, que es la que sale digamos, del centro de la cavidad axilar. Bueno, viendo estos puntos, ahora sí vamos a la inspección. El paciente puede ser que esté sentado, solo, por su propio medio, o a veces con ayuda de un tercero para, si está con alguna patología severa que no puede sentarse, lo puede tomar de las manos y sentarlo. Y si no, acostado en decúbito dorsal. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver piel, tejido celular subcutáneo, ganglios supraclaviculares, la masa muscular, el trofismo, que ya lo fuimos viendo en los prácticos anteriores. La forma del tórax normalmente es un cono truncado con la base inferior, es simétrico y puede tener ciertos hábitos, ser longilíneo, ser la persona delgada que tiene un tórax alargado, o el brevilíneo, que es más abombado su tórax, o el normolíneo, que tiene una proporción normal. Bien, en cuanto a lo que es en cuanto a la anamnesis, no me salía la palabra, del tórax, podemos encontrar distintas formas. Tenemos el pectum excavatum, que es una depresión, sobre todo en el tercio inferior del esternón, es congénita y en general no trae alteraciones. Sí tenemos el tórax enfisematoso, que es el que se ve en el EPOC, donde predomina el diámetro anteroposterior, las costillas están horizontalizadas, las clavículas elevadas, con una motilidad inspiratoria escasa, y puede tener, depende del grado, tiraje supraclavicular y tiraje intercostal. También podemos tener un tórax sifótico, que se ve en la senilidad, en los pacientes muy ancianos por degeneración de los discos intervertebrales, y forma una forma convexa de su columna cérvico-dorsal.
También podemos tener un tórax sifoscoliótico, que es sifosis, como vimos recién, más escoliosis, donde hay rotación de las vértebras, con variación de la disposición de los arcos costales, va a tener un tórax asimétrico. Las causas pueden ser congénitas o a veces por traumatismo vertebral o por tuberculosis vertebral. Esto es cuanto vimos hasta acá lo que vamos a ver en la inspección. Cuanto a la palpación, podemos hacer una palpación general, superficial, ver la piel, la temperatura, la humedad, el tejido celular subcutáneo, podemos ver si hay edema o podemos ver si hay crepitación cuando palpamos, que se ve en el enfisema subcutáneo, cuando hay aire en el tejido subcutáneo. Podemos ver también en la palpación el trofismo muscular, tomando como si fueran pinzas con nuestros dedos el músculo, sobre todo el pectoral y el trapecio, para ver su trofismo. Podemos también palpar zonas dolorosas, por ejemplo en costillas, que pueden ser por metástasis, pueden ser inflamatorias o puede ser traumática. Puede haber dolor en una unión condrocostal, que hay un síndrome que es el síndrome de Tietze, que es cuando duele entre el tercer y quinto arco condrocostal. Es una de las causas de dolor torácico, que es muy fácil de diagnosticar porque al apretar esa zona es donde le duele. Puede doler la clavícula en caso de metástasis o alguna causa inflamatoria, lo mismo que la columna en caso de metástasis o inflamación. Y también puede doler el esternón en caso de metástasis, y también en algunas leucemias, al comprimir el esternón, también pueden producir dolor. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver con la palpación? Es la frecuencia respiratoria. Vamos a poner una de las manos nuestras sobre el pecho del paciente para ver las ondas inspiratorias, y con la otra mano vemos el reloj. Podemos tomarlo en 15 segundos, 30 segundos o un minuto, la frecuencia respiratoria normal, y lo multiplicamos, obvio, está entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Lo otro que podemos palpar en el tórax es la expansión, que es la percepción del movimiento del tórax, de los movimientos respiratorios del tórax. Puede ser mono o bimanual. Lo habitual es que se haga bimanual. Podemos palpar 3 regiones, los vértices, las bases o la zona infraclavicular. Se palpa la simetría, de las dos manos sentimos exactamente lo mismo, y la amplitud de esta respiración. Cuando palpamos el vértice, el médico normalmente se pone detrás del paciente, con el paciente sentado, las manos a ambos lados sobre los hombros, y los pulgares en la línea media en la columna, que es el que nos va a dar la imagen de la expansión que va a producir. Cuando inspira el paciente, estos 2 pulgares se tienen que separar por la expansión que se produce en la inspiración. Después también podemos ver la expansión en las bases pulmonares, que también se llama amplexación de bases. También el paciente sentado, el médico se coloca por detrás, las manos se colocan a ambos lados, por debajo en la región subescapular, los pulgares en la línea media, uno está como abrazando el tórax con los pulgares en la línea media, y cuando el paciente inspira también vemos la separación de los pulgares. Y la otra es la infraclavicular, la tercera que podemos ver, de la expansión, que es al revés. El médico se pone por delante del paciente y ponemos las manos sobre los hombros, los dedos índices en la línea media de la cara anterior. Puede haber disminución de la expansión, que puede ser general, o sea, de ambos lados, por ejemplo en la senilidad, en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la fibrosis pulmonar o en fracturas costales bilaterales.
O puede estar disminuida de un lado solo la expansión. Por ejemplo, en fractura costal de un solo lado, o cuando hay una secuela pleural de un lado, o cuando hay una parálisis diafragmática por una patología en el frénico o un absceso subfrénico por debajo del diafragma y hace expandir menos el pulmón afectado, tanto el pulmón que tenga la fractura o la secuela pleural o la parálisis diafragmática. Lo cuarto que vamos a ver en la palpación es la elasticidad del tórax. Se coloca una mano por delante y una por detrás del tórax del paciente y se comprime ambas manos a la vez. Es bimanual la palpación. Lo vamos a hacer en la zona superior, en la zona media y en la zona inferior de cada hemitórax. El hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo. La elasticidad va a estar disminuida en la senilidad por rigidez de los cartílagos y normalmente tiene que haber cierto grado de rigidez que es mayor en el niño o en la mujer. Lo quinto que vamos a palpar son las vibraciones vocales. Son las vibraciones vocales, la palpación de las vibraciones que producen la palabra del paciente, que se transmite a través de las vías aéreas del parénquima pulmonar. El paciente puede estar sentado o acostado, se pone la palma sobre el tórax, región por región, los dedos van paralelos a las costillas, se va a tomar la vibración vocal tanto en la cara anterior, en los laterales, en la cara posterior, y yendo desde arriba hacia abajo y también en forma comparativa un emitórax con el otro. Lo que se hace es que el paciente diga la palabra 33 o 40 con mediana intensidad, no gritando ni muy bajo, con una palabra clara, y lo tiene que hacer cada vez que uno apoya la mano. Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas cuando hay una condensación, por ejemplo en la neumonía, tiene que estar el bronco permeable para que llegue la vibración hasta la condensación y que uno la pueda palpar aumentado, o puede estar disminuida las vibraciones vocales de dos formas, en forma general, por ejemplo en un paciente obeso la vibración se va a palpar en forma disminuida por el panículo adiposo. También se puede estar disminuida cuando el paciente está difónico. Esto no porque tenga una patología pulmonar, sino porque no pronuncia bien la palabra, no tiene la claridad como para que llegue. Y la otra causa de disminución generalizada de las vibraciones vocales en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si no, también puede estar disminuida la vibración vocales en forma localizada, por ejemplo en el derrame pleural vamos a tener disminuida en la zona del derrame, o en la telectasia, o en el neumotórax, o cuando hay un quiste muy grande pulmonar, o una bulla muy grande. Sobre esa zona las vibraciones las vamos a, ya sea del derrame, de la bulla o del quiste, la vamos a palpar de forma disminuida y sirve mucho verlo comparativamente con otra zona que no es patológica. Bien, y sexto, lo otro que podemos llegar a palpar es el flote pleural. Es apoyando la palma de la mano, siguiendo la horizontalidad de la costilla. Generalmente es por inflamación de las hojas pleurales. Se va a palpar más en inspiración y más al aumentar la presión con la mano. Uno tiene la sensación del frote de dos cueros en la inspiración sobre todo, y cuando comprimimos con la mano aumenta el frote y también puede llegar a aumentar el dolor. Bueno, hasta acá hemos visto entonces lo que significa de palpación o inspección, nos estamos viendo.